Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y en esta ocasión quiero compartir contigo una reflexión a la cual me invitó mamá Brigitte. Te mando un gran saludo. Especialmente este video es dedicado para ti y lo hago extensivo para todos. Esta parábola es de la levadura. Platicaba Jesús que existe una proporción, por ejemplo, la masa madre, ¿no? Tenemos lo que es la masa, tenemos agua, es la levadura, justamente, ¿no? La que le da el título a la parábola. Nikola Tesla hablaba de tres números, el 3, el 6, el 9, ¿no? Otra vez, tres ingredientes. Y vamos a plantear también un punto de vista, digamos, desde la religión. Desde la religión entendiendo lo que se enseña comúnmente, que es la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tres ingredientes, una trinidad. No hay manera de que esto se mantenga metafísicamente, matemáticamente, espiritualmente, religiosamente. Esto quiere decir que es una verdad universal, que es verdad donde sea que se aplique, en el momento que sea y en la relación que sea, ¿no? Se habla de esta relación, de esta trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el 3, el 6, el 9, la harina, el agua y la levadura. En nosotros, en el ser humano, una trinidad entre muchas otras que nos define y que nos va a ayudar muchísimo a entendernos como personas, que nos va a ayudar muchísimo a entender el propósito de nuestra vida, a conectar con nuestro Creador de manera eficaz, y vamos a conectar con nuestro ser, vamos a conectar con nuestra espiritualidad, vamos a conectar con nuestra fuente, y es la enseñanza más grande. La conciencia, tenemos la inteligencia y tenemos el amor, lo que trataba de explicar Jesús con esta parábola. Él decía que el reino de los cielos es como esta levadura, como este ingrediente, ¿no? Cuando tú agregas masa, le pones agua y luego le pones la levadura, va a empezar a efervecer, va a empezar a dar muchísimo más masa de lo que teníamos en un inicio, ¿no? Como la masa madre, como los búlgaros, como muchas otras cosas que en la proporción correcta empiezan a efervecer, empiezan a dar muchísimo más de lo que había, ¿no? La semilla de la mostaza, una semilla tan pequeña que daba un gran fruto. A partir de una sola semilla, tener la posibilidad de crecer un árbol que va a dar muchísimo más de lo que era una semillita inicialmente, dio un árbol que después dio frutos, y esos frutos sirven para dar muchos más árboles. Entonces te das cuenta de la potencia, ¿no? Nikola Tesla lo relacionaba y decía: el que entienda el poder del 3, 6 y 9 tendrá las llaves del universo. Es decir, el que entienda esta relación de la potencia del universo, de cómo el universo potencia las cosas, vamos llegando a la respuesta. La levadura es un elemento clave, es un elemento que es diferente a los otros dos. Es el elemento que le va a dar ese poder activo, va a generar más de lo que había. Si yo tengo la masa, aunque esté mezclada con el agua, por sí solos no van a hacer nada, no va a generar mucho más. Si yo tengo, por ejemplo, únicamente el número 3 y el 6, sin relación alguna al 9, no va a causar ningún efecto, ¿no? Si por el otro lado únicamente tengo a Dios y tengo al Espíritu, pues no tiene caso, ¿no? Tampoco funciona. No habría vida, no estaría el Hijo, no estaríamos nosotros viviendo. Entonces no habría nada, ¿no? ¿Cómo puedes explicar algo tan poderoso, algo tan grande, algo que va a cambiar tu vida, como por ejemplo tu primer beso, como muchas cosas que tienes que vivirlas tú para tener la experiencia y saber lo que significan, saber el antes y el después, ¿no? Son lo que me gusta llamar el evento religioso, ¿no? El punto de catarsis en tu vida, el punto que no va a haber un retorno. Eras una persona antes de saberlo o antes de hacerlo, y después te volviste otra persona. Pasa lo mismo, ¿no? Cuando este ingrediente entra en acción, cuando la levadura entra en contacto con la masa y ahora sí con el agua, se genera esa efervescencia, se genera esa potencia. Cuando se relacionan el 3, el 6, el 9, se crea una fórmula maravillosa que es el Golden Radio, que es una explicación matemática que genera una gráfica que explica
un crecimiento proporcional, una proporción perfecta, así como es el agua, así como es la masa, así es como la levadura, cuando entran en acción, cuando entran en proporción, cuando entran en coacción. Lo mismo pasa con el Padre, con el Espíritu, y cuando entra en acción con el Hijo, es decir, cuando se mezcla, cuando conectamos con nuestra espiritualidad, cuando despertamos al amor propio, es como la levadura, es como el reino de los cielos. El conectar con tu amor propio es ese punto que catapulta y libera el poder del universo. Entonces, el amor propio genera más conciencia de donde había solo un poco y empieza a haber más inteligencia de donde inicialmente había cierto número, empieza a haber más. Se genera muchísimo más amor del que había al inicio, ¿no? Esa es la evolución del ser humano, ese es lo que va explicando esta relación que decía Nikola Tesla, esa relación del 3 al 6 al 9, que es un crecimiento exponencial, que si lo seguimos interactuando, lo seguimos interpretando, va a generar una fórmula que cuando la graficamos genera una espiral de crecimiento perfecta y proporcional. ¿De qué? De esos mismos factores. La masa madre del amor propio, de los números del Golden Radio y lo religioso también, cuando conectamos el Padre con el Hijo por medio del Espíritu Santo, se da el despertar, se da el crecimiento y la evolución del ser humano. Allí es donde viene a cerrar la frase, ¿no? A el que tiene, se le dará. Es decir, al que tiene amor propio y lo ejerce, se le dará muchísimo más, efervecerá. De donde había un poco de amor propio, va a generar muchísimo más amor propio. En el camino de generar amor propio, porque sabes de dónde viene, sabes de dónde está conectando, sabes dónde está su fuente. Van de la mano del amor propio. ¿Por qué? Porque son los rasgos de tu creador. El amor es el reino de los cielos, es esa parte esencial del ser humano, de tu creador, que cuando entran en acción contigo por medio del Espíritu, así como el 3, así como el 6, así como el 9 crecen exponencialmente, así como inexplicablemente la levadura genera que la masa y el agua crezcan exponencialmente. Lo explicaba Nikola Tesla, lo explicaba Jesús por medio de esta parábola. Cuando conectas contigo mismo, cuando te atreves a ser tú mismo, a conectar con tu ser, empieza a efervecer. ¿Cómo conecto con mi amor propio? Me preguntarás. No necesito enseñarte nada, solo necesito recordarte lo que tú ya sabes. Cuando éramos niños, Jesús también hacía mucha referencia. Dejen a los niños venir a mí. No se refería a los pequeños, se refería a todos los niños, es decir, que vuelvas a esa inocencia, que vuelvas a esa parte donde tenías plenitud, como el reino de los cielos, como cuando estabas totalmente en el reino de los cielos. Tenías mucha conciencia, tenías mucha inteligencia, tenías mucha imaginación, tenías mucha empatía, tenías todo lo que es esencial en el ser, para el ser humano. Cuando nace un pequeñito, cuando viene un pequeñito al mundo, trae muchísima luz, ¿verdad? Que cuando está un niño en el cuarto pequeñito, ¡pum!, cambia la energía. ¿Por qué? Por eso mismo, porque viene de un lugar muchísimo más brillante que nosotros. Por eso es que sentimos esa energía, esa efervescencia de amor de pronto, ¿no? Esa efervescencia de nuestra sensibilidad, de nuestra empatía, de ver un pequeñito y quererlo proteger. Esto es lo que explica, ¿no? Al que tiene, se le dará. El que tiene ese amor propio y tiene mucho, muchísimo más se le sumará. Al que tiene muchísima conciencia, muchísima más se le sumará. Al que tiene muchísima inteligencia, muchísima más se le sumará. ¿Por qué? Porque esos son los rasgos de tu creador. Porque eso solamente significa que te estás acercando a la fuente de tu amor propio, a la fuente de tu amor, a tu creador, en imagen y en semejanza,
cada vez te pareces más, cada vez eres más semejante. Esto es lo que se explicaba, ese es el reino de los cielos, ese amor, esa fuerza de atracción, esa ley de atracción que funciona del Padre al Hijo por medio del Espíritu, y lo explica la religión, y lo explica la ciencia, y lo explicaba Jesús con la parábola, es eso. Pero recordemos que todo tiene dos lados de la moneda, ¿no? Si trabajamos la inconsciencia con la no inteligencia, con el no amor, es decir, en lugar de ejercer amor, ejerzo todo lo contrario, las gráficas y las matemáticas no mienten, ¿no? Y empieza a ir en picada esa relación de crecimiento y de efervescencia, empieza a funcionar hacia atrás. Lo poquito que tenías se te va a quitar, lo poquito de conciencia que tenías, si no ejerces amor propio y más bien ejerces todo lo contrario, todo se echa a perder, se empieza a podrir, como la masa se podriría, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no lo ejercimos, porque no conectamos, porque hicimos todo lo contrario. Entonces, por eso es que la conciencia crece, porque la conciencia viene de la mano. La inteligencia viene guiando y la conciencia y el amor son otra vez, ¿no? Son nuestra naturaleza, son nuestros rasgos. Es lo que nos hace saber quién es nuestro Padre, es nuestro ADN. Ese es el legado, ¿no? Por así decirlo. Y el puente es el espíritu, la espiritualidad. Entonces, así es, al que tiene se le dará más, al que tiene ese amor, esa conciencia, esa inteligencia de conducirse en bondad, en bien y hacer las cosas que son buenas para nosotros mismos, en amor propio, en conectar con nuestro Creador, en conectar con nuestro corazón, conectar con nuestros sentimientos, con nuestro niño interno. Solo necesitamos recordarlo. Cuando éramos niños no juzgábamos, imaginábamos todo y no necesitábamos mucho más del exterior. Nosotros buscamos amor en el exterior, en otras personas. Es tan ilógico como querer encontrar el sol y empezar a buscarlo adentro de un cuarto, adentro de una bodega, adentro de un cajón. Estoy buscando en todos los lugares donde no va a estar. Quiero amor, ¿dónde lo voy a buscar? En mi novio, en mis hijos, en mis papás, en mis amigos. Tienes que buscar adentro de ti, no tienes que buscar en otra persona, en tu pareja, en nadie, en nada. Tienes que buscar dentro de ti. El amor vive dentro de ti, la levadura ya está dentro de ti. El Padre ya está allí, el Espíritu ya está allí. Se necesita lo que va a ser la efervescencia, ¿no? Se necesita la levadura, es decir, se necesita a la parte activa, es decir, al humano. ¿Te acuerdas que yo te decía, no? También Jesús decía, el humano es la sal de la vida, es ese factor detonante, es eso que le da el sabor a la vida, es la sal de la tierra. Es también el amor propio, es esa levadura, es ese poder activo que te echa hacia arriba, que va a hacerte crecer, efervecer, ¿no? Te va a hacer evolucionar. Entonces, al que tiene más masa madre, al que tiene más números, al que tiene etcétera, más se le dará, más se le sumará. ¿Por qué? Porque ese ingrediente está vivo, como el agua que viene de esa fuente, ¿no? Una fuente inagotable, no se va a acabar. Entonces, allí está como el maná en el desierto, ¿no? Allí está, no se va a acabar y va a seguir, y va a seguir, y va a crecer. ¿Por qué? Porque te estás acercando en similitud otra vez. Entonces, es súper poderoso la palabra de que podemos nosotros transmitir, lo que podemos poner. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ponemos vulgaritos o ponemos la misma masa madre? Llega un momento en el que ya tienes suficiente, tanto que empiezas a regalarle a tus amigos, ¿no? Le pones en un frasquito y dices, toma, nada más cuídalo, ¿no? Y pum, empiezas a regalar por todos lados. Ya tienes suficiente, no necesitas más. Entonces toda la gente que vive cerca de ti se empieza a beneficiar, ¿no? Empieza a gozar ese amor, esa efervescencia. Así somos nosotros. Por medio de la palabra, es ese ingrediente también activo, ¿no? Ese es el poder que tenía las parábolas de Jesús.
esa palabra, ese ingrediente. No necesitas saber de qué está hecho, simplemente necesitas que te caiga encimita. Y cuando los oídos están dispuestos, se abre el oído y escucha. Cuando los ojos están preparados, puedes ver claramente. Pues espero que sea un video de esa masita, esa levadura, con muchísimo cariño, con muchísimo amor la doy para ti, para tu hogar, para que crezca en tu medio y en tu entorno y se haga fructífero para ti. Nuevamente, mamá Brigitte, gracias por poner el tema en la mesa. Como puedes ver, pues nos dio mucho de dónde sacarle la explicación, que es una explicación para todos. Entonces, pues todos te agradecemos, todos estamos muy agradecidos, principalmente yo, porque soy la primera persona que escucha este mensaje, que no es mío ni es para mí, es para todos nosotros. Y es un mensaje que viene de parte del más grande. Gracias con muchísimo amor. Bendiciones.